Y a River le quedó largo el partido en el Monumental, porque había jugado un primer tiempo bárbaro, me animo a decir el mejor desde que arrancó el semestre, en este pasaje del ciclo Coudet, con asociaciones, con un Thiago Almada protagonista, más importante y más protagonista en la zona de la gestación, tocando mucho la pelota, buscando combinarse con el futbolista Correa, otra vez importantísimo para convertir goles en un River al que le cuesta justamente anotar goles. Bueno, hoy se combinaron Almada y Correa, hoy fue un equipo asociativo en el primer tiempo, hoy hubieron combinaciones y sociedades que es al fin y al cabo lo que genera un contexto más amigable en River, que es exactamente lo que necesita. El problema es que a River y a Coudet el partido le quedó absolutamente largo en el Monumental. Un primer tiempo ideal, casi perfecto, en el que convirtió los 2 goles que parecía que a River le iba a dar la chance de acomodarse en el campeonato en la previa de la Copa Sudamericana, pero cuando movió el cambio el banco de los suplentes da la sensación de que River empeoró, porque salió Correa, porque entró Borré no termina de congeniar con el juego, y en la vereda de enfrente entró Valdés, que cambió el partido, entró Godoy, que fue importante, y Vélez con un enorme segundo tiempo le igualó la historia a River y le terminó empatando el partido 2-2 en el Monumental. Lo que podría haber sido para el Chacho Coudet la oportunidad de establecer cierta base en River, jugando un buen primer tiempo y ganando el partido, más que nada pensando en la Copa Sudamericana, que es lo próximo que se le viene a River, jugando como local en el Monumental. Termina siendo un partido que termina otra vez dejando dudas, otra vez jugando de local y no pudiendo ganar un partido. Y si uno mira la obligación que tiene River en el segundo semestre, que es inevitablemente la tabla anual, donde hoy está lejos de poder clasificarse a la Copa Libertadores, que me imagino yo será el objetivo para River, deja otra vez que desear habiendo perdido puntos de local. Un muy buen primer tiempo con una muy mejorada versión de River, con futbolistas asociativos y con un River que fue absoluto protagonista en la primera parte y ganó bien los primeros 45 minutos, y un segundo tiempo que se pareció a los 5 partidos anteriores de River en el campeonato, y porque fue una noche larga para el River de Coudet, Vélez le termina empatando el partido. Yo creo que habrá mucho para analizar en el partido de hoy, más que nada porque creo que es cierto que River tuvo 2 caras. River fue un equipo en la primera parte y River fue otro equipo en el segundo tiempo. Yo creo que hoy se termina dando, paradójicamente, probablemente las 2 imágenes y los 2 fantasmas que ha tenido o que tiene todavía Coudet en este segundo semestre como entrenador de River. El primer tiempo fue el ejemplo perfecto de lo que quiere Coudet para su River Plate, jugando en condición de local más que nada y siendo protagonista del partido. Un equipo que por lo general controló la pelota, o que por lo menos siempre controló el partido, aun cuando la tuvo Vélez. El que estaba cómodo era el equipo de Coudet, la tocó mucho Almada, se combinó mucho con Correa, estuvo cómodo en la mitad de la cancha y prácticamente no sufrió la defensa, y generó varias situaciones de gol, y además con mucha efectividad, porque si bien es cierto que no tuvo demasiados remates al arco, tuvo una Correa y bien la convirtió, tuvo una Freitas bien generada desde la derecha y hacia adentro, haciendo uso de lo que declaró el entrenador hace algunas semanas atrás en el último partido de local contra Argentinos Juniors, y convirtió el segundo gol del primer tiempo para River. Y luego la otra cara, la contracara del River de Coudet, fue exactamente el segundo tiempo. Un equipo que se apagó, un equipo que ya no tuvo la chispa que había tenido en la primera parte, un equipo desconcentrado, con menos intensidad, con menos protagonismo y con errores puntuales. Primero de Thiago Almada para el descuento de River, y luego en un muy buen cabezazo de Lanzini después del centro del futbolista Elías Gómez, Vélez termina empatando el partido. Las 2 caras de River, el protagonista, el que tiene la pelota, el que había conectado y combinado bien con un líder Thiago Almada y con un enorme goleador Ángel Correa con un golazo en los primeros 10 minutos, y el River carente de identidad, carente de intensidad y hasta me animo a decir con errores groseros, por ese que termina descontando el partido Vélez, muestra justamente la contracara de un equipo de Coudet. Pero hablemos pura y exclusivamente de los tiempos de River, del primero y del segundo, para marcar virtudes y para marcar errores que yo creo que son los que al fin y al cabo deberá construir Coudet en lo que resta, en lo que siga, para bien y para mal. Debe profundizar lo que hizo en el primer tiempo, algunas cosas verdaderamente positivas. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, para mí hoy fue el mejor primer tiempo de River a lo que llevamos del semestre, ni aún con Argentinos Juniors, que había ganado y que en algún momento parecía que con intensidad, más con intensidad que con fútbol, habíamos dicho en el análisis de aquel partido, pueden verlo, está subido en el canal. River había acomodado un poquito la estantería. Bueno, yo creo que Coudet deberá
profundizar en las positivas, que hoy River las tuvo y por montones realmente en el primer tiempo. Y River jugó un buen primer tiempo, ni siquiera o no solo el mejor de lo que llevamos del semestre, de este segundo semestre de 2026, sino conceptualmente y hasta objetivamente venimos a decir un buen primer tiempo y un segundo tiempo con las mismas dudas que están enraizadas, enquistadas en el equipo del Chacho Coudet, donde obviamente deberá trabajar para lavarlas, para limpiarlas y que no le vuelvan a aparecer. Hoy a River le quedó largo el partido porque había jugado muy bien la primera parte y debió haber ganado. Esa distancia de 2, jugando como local, con el protagonismo y con el fundamento con el que había ganado el primer tiempo, debió servirle para hacerlo extensivo en los últimos 45 y ni hablar que esa distancia parcial de 2-0 le alcance para meter el partido en el freezer, para jugando de local volver a controlar el juego. River en el segundo tiempo casi nunca controló el juego, algún pasaje, algún ratito luego de los goles de Vélez, más por el apriete de la gente, más por el apriete de la Monumental que por la propia propuesta de River, y creo que ahí nace lo que significó el empate de Vélez, que Vélez se termina llevando un puntazo contra River y al fin y al cabo habrá que ver qué pasa en el avance del campeonato, a ver si juegan en alguna edición del mata-mata que tiene el campeonato argentino. Vélez ya cierra el año 2026 con historial positivo contra River, le ganó el Amalfitani echando a Gallardo después y hoy le sacó un punto en el Monumental. Pero volvamos a lo primero, volvamos a lo propio, volvamos al primer tiempo de River, en donde yo creo, y acá vamos a hacer hincapié, en donde River debe trabajar para poder extender toda esta faceta positiva que había visto en los primeros 45 minutos de partido, porque yo creo que hoy vimos la mejor versión de River en los primeros 45 minutos del primer tiempo, justamente porque fue un equipo más asociativo. El fútbol de River, por las características de sus jugadores, que son básicamente Tobías Andrada, que son Thiago Almada, que son Ángel Correa, que son Lucas Beltrán, que son jugadores de buen entendimiento y además de buen pie, necesitan que River sea un equipo asociativo para jugar al fútbol. Y hoy River lo fue en gran parte del partido y puntualmente en los primeros 45 minutos del primer tiempo. Apareció hoy un Thiago Almada más cerquita de la zona de gestación, siempre en salida. Thiago Almada fue protagonista y Thiago Almada fue importante. Me animo a decir que fue quizás el hilo conductor de River en los primeros 45 minutos del partido, buscando constantemente que aparezca la sociedad que tanto me imagino yo espera el hincha de River. Almada, Correa, Almada apareció en el primer tiempo en más de una oportunidad y generó más de una chance de peligro. Bueno, yo creo que River debe trabajar y para ponerse como objetivo jugar tal cual lo hizo en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, encontrando jugadores entre líneas, con Aníbal Moreno como volante central y con Tobías Andrada con mucha tenencia de pelota, actuando algunos metritos más adelante del ex Racing, que hoy jugó como número 5, con Freitas recortando de la derecha hacia adentro para dejar la libertad a Giovanni González, el lateral uruguayo que hoy pasó mucho el ataque, y con un hilo conductor total como lo fue Thiago Almada. Thiago Almada hoy arrancó desde la izquierda, más como un interno izquierdo que como un extremo izquierdo, y pidió todas las pelotas. Es para River una buena noticia que Thiago Almada pida todas las pelotas. Que Thiago Almada pida todas las pelotas significa que River poco a poco se va a transformar en un equipo que juegue al ritmo de Thiago Almada. Y un equipo que juegue al ritmo de Thiago Almada, por consecuencia, es un equipo asociativo y es un equipo protagonista. O River lo fue en los primeros 45 minutos del primer tiempo. Creo que objetivamente podemos coincidir en que a pesar de no haber ganado, el primer pasaje del partido del River de Coudet fue realmente bueno. El problema es que no pudo hacerlo extensivo durante la segunda parte y que además Guillermo entendió el partido e hizo los cambios que había que hacer. Pero todavía no vayamos al segundo tiempo, porque yo creo que las sociedades que hoy generó River, las sucesiones de pases cortos, yo creo que ahí está la clave, porque si hay algo que no le había pasado en los primeros partidos del ciclo Coudet, era poder poner a sus jugadores cercas en el juego. Hoy River fue un equipo más funcional que posicional, y yo creo que eso se debe obviamente al protagonismo de Thiago Almada, que decimos lo mismo, arrancaba de la izquierda más como un interno, porque cuando River salía con la pelota controlada, Almada podía llegar a ser ese jugador que la toque hasta en campo propio. Después cuando River avanzaba y rompía la primera línea de presión de Vélez, era el conductor ofensivo también. Y hoy River tuvo en gran medida, en gran parte del primer tiempo, muchos jugadores que se han conectado con pases cortos, muchos protagonistas cercanos. Almada cerca de Correa, Correa con libertad de movimiento, Almada con libertad de movimiento naciendo desde la izquierda también. A veces Freitas, que
sigue jugando por la izquierda, hoy no tan anclado, recortaba hacia adentro y también se encontraba cerca de Andrada. Beltrán es un jugador que de espalda juega bien, que es un jugador que tiene buenos movimientos y además buen toque de pelota. River encontraba a sus mejores jugadores, funcionalmente hablando, cerca de la pelota, los reunió alrededor de la pelota en el primer tiempo y por eso controló el partido con Vélez. Y además le pasó algo muy virtuoso a la hora de los equipos que buscan esta clase de posesiones, y es que cuando River la perdió, la recuperó rápido. River tenía mucha gente en la mitad de la cancha, River trabajó bien la mitad de la cancha en el primer tiempo y mucho mejor que Vélez además, y gracias a eso, cada vez que River la perdía, River la recuperaba rápido. En el primer tiempo a Vélez le duraba muy poquito la pelota, porque River tenía tantos jugadores alrededor de ella para tenerla, que cuando el pase era malo y era impreciso, Vélez prácticamente no podía salir jugando porque River tenía muchos futbolistas encima del que recuperaba la pelota. Prácticamente 4-5-1 por momentos en el primer tiempo River cuando no tenía la pelota, porque Almada hacía ese trabajo desde la izquierda, Freitas lo hacía desde la derecha, el futbolista Correa, que es goleador pero que no es 9, también retrocedía un poquito más. Pobló bien la mitad de la cancha River, y yo creo que gracias a eso le pasaron algunas cosas positivas. Lo que decíamos hace un ratito, tuvo bien la pelota, juntando a los mejores jugadores en pases cortos, poca distancia entre los mejores jugadores de River, además la recuperó rápido, además hizo que una mitad de la cancha bien poblada se traduzca en una mitad de la cancha sin huecos y sin espacios, que es lo que hace largo rato le pasa a River. Hoy no la pasó mal Aníbal Moreno, hoy no la pasó mal Andrada en el primer tiempo, hoy prácticamente no sufrió la defensa porque Lanzini no apareció entre las líneas, porque no había espacio. Bien el primer tiempo de Cuarta y de Otamendi para poder ser River el equipo dominante y controlador que fue en los primeros 45 minutos, y yo creo que además tuvieron un buen primer tiempo Giovanni González y también Ortega, pasando el ataque, tocando la pelota. River intentó salir jugando desde abajo y hoy lo hizo bien. Vélez lo quería presionar, pero lo hacía no lo lograba hacer en bloque, lo hacía con poca intensidad. River movía la pelota y encontraba espacio entre las líneas de Vélez, que había trabajado mal la presión. Yo creo que el primer tiempo de River tiene pocas aristas negativas para destacar. Además hizo el gol rápido y pudo jugar con el resultado a su favor en una gran jugada de Correa, que había quedado perdido, lo termina habilitando un futbolista de Vélez y en una definición de jerarquía realmente, enganchándose adentro, definiendo el primer palo. Correa abre el partido. Después el segundo lo hace Freitas en una jugada individual muy buena del hombre de River, que engancha bien sobre Magallán, que realmente la marca de Magallán yo creo que es el 75% del gol, ni siquiera el 50%, más del 50%, porque tiene gran responsabilidad en esa blandita marca. Yo creo que Vélez fue blandito en general en el primer tiempo, en la mitad de la cancha, en la defensa y también en el ataque. Y si Vélez mejoró en algún pasaje del primer tiempo, lo hizo porque Aliendro, que para mí fue el mejor jugador de Vélez en los primeros 45 minutos, empezó a imponerle a Vélez y a tratar de impregnarle un poquito más de intensidad, un poquito más de juego en campo rival. Empezó a ganar algunas divididas, empezó a ganar algunas jugadas importantes, y hubieron minutos de Vélez entre el minuto 25, 30, quizás 32, en donde Vélez parecía que un poquito le había sacado la pelota a River. Le duró ese rato nada más. Yo me animo a decir, y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, que para mí hoy el equipo de Coudet jugó muy buen primer tiempo. Fue un equipo protagonista, fue un equipo que jugó como tenía que jugar. River de esta manera va a solucionar los problemas que tiene en la mitad de la cancha, va a ser un equipo que tenga la pelota con la inteligencia de Almada, que es algo que no es menor. Yo creo que Thiago Almada hoy demostró ser para el Chacho Coudet un futbolista que puede ser el hilo conductor de River y además un referente y un líder futbolístico. Lleva muy pocos partidos, creo que todavía no lo había sido hasta acá, ni contra Argentinos ni contra Independiente de Santa Fe. Creo que Almada había sido deslumbrante. Sí lo fue hoy en el primer tiempo contra Vélez, pidiendo mucho la pelota, siendo un gran protagonista y manejando los tiempos de River. Almada hoy manejó los tiempos del primer tiempo de River. Claro, se equivoca en el complemento y le termina entregando prácticamente servido en bandeja el descuento a Vélez. Probablemente quede marcado por esa imagen. Pero hoy el primer tiempo de Thiago Almada, haciendo que el equipo juegue a su ritmo, fue verdaderamente positivo. Y yo creo que para Coudet, una Almada protagonista, una Almada que pide la pelota, que aparece en ese lugar de la cancha en salida y con un River plantado en campo rival, es una enorme noticia. Si Thiago Almada hace jugar a River al ritmo de Thiago Almada, es probable que River cambie la cara y es probable que también sea una gran noticia para Correa, que necesite un asistidor del calibre de Thiago Almada. Yo creo que si se juntan esos dos, es absolutamente probable que el River de Coudet funcione mucho más. Pero claro, hay caras y contracaras en un equipo que yo creo que tuvo un muy buen primer tiempo. Y es el segundo tiempo. Hoy otra vez a River le quedó largo un partido.
había controlado perfecto, y dijimos hace un ratito la distancia de 2-0 tendría que haber sido el resultado final del encuentro. Yo creo que River hoy tendría que haber mantenido esa distancia y haber jugado ahora con el resultado a su favor y con la inteligencia como para poder plasmar toda la jerarquía que tiene que también traducirse en el entendimiento para poder meter en el freezer los partidos y poder ganar justamente aún haciendo un mal complemento. Bueno, yo creo que hubo un entendimiento perfecto de Guillermo Barros Esqueloto, porque tiró a Lanzini hacia la izquierda, ingresó a jugar Valdés por dentro, Godoy jugó de delantero con Pellegrini hacia la izquierda, y todo el protagonismo que había tenido River en el primer tiempo del partido, ahora lo pasó a tener Vélez, con un futbolista como Valdés, que manejó los hilos de Vélez prácticamente siempre en los últimos 45 minutos del partido. Vélez había crecido, River había decrecido, y Vélez termina empatando el partido, y lo termina empatando bien, hasta por momentos teniendo chances como para poder ganarlo. Bueno, yo creo que River hoy vuelve a tener una cara y una contracara, y hoy a River le vuelve a quedar largo un partido. Cuando Almada dejó de aparecer, River se quebró. Cuando Correa salió, River se quedó sin propuestas. Y en un momento entró Borré, que lo dijimos el otro día en Colombia. Borré es un jugador que para este River está incómodo. Le queda incómodo los partidos a Borré. Personalmente es un jugador que no se siente cómodo con el equipo. Y el resto de sus compañeros se incomodan cuando está el delantero colombiano, porque es un futbolista de otras características que hoy a River no le son tan útiles. Yo creo que Beltrán es la mejor propuesta para este River, y hasta puede ser una mejor alternativa que Borré, el futbolista Driussi, que hoy entró a jugar unos minutos en el complemento, que para mí es un muy buen jugador, y que por sus características puede ser una mejor opción para el Chacho Coudet en este River que me imagino yo quiere jugar de esta manera. Borré de alguna manera hoy rompió a River, lo quebró, dejó de encontrar River tantos jugadores juntos, cercanos, poca distancia entre los mejores jugadores, y terminó teniendo a un Borré aislado, terminó teniendo a un Almada opacado, poco protagonista, nada que ver el River del primer tiempo con el River del complemento, termina saliendo Correa, hay un muy buen ingreso de Pereira. Pereira es un jugador que a mí me encanta porque tiene 1 contra 1, porque tiene chispazos de genialidad, porque tiene velocidad y porque tiene mucha personalidad también para pedir la pelota y para hacerse cargo. A mí me llama la atención de que siempre Pereira, o en la mayoría de los partidos, no vamos a decir siempre porque habrá algunos registros que no lo cumpla, pero Pereira por lo general ingresa con los partidos o empatando, perdiendo, o en contextos adversos, y siempre se hace cargo de la situación. Un chico categoría 2008 que probablemente tenga mucho futuro. River tiene que llevarlo de a poco, y me animo a decir que Coudet tiene que ponerlo en algún partido del arranque y en algún partido en el que River esté ganando. Siempre entra cuando el Monumental está caldeado. Bueno, es lo que hablábamos hace un par de semanas cuando nombramos a Lucero, cuando nombramos al lateral González, de que River a veces pone a chicos a jugar en contextos adversos, en contextos hostiles. River desde que arrancó el semestre vive un contexto hostil en el Monumental, por los insultos a la comisión directiva, por los insultos al entrenador, por los silbidos a los jugadores, por hoy la pelea con el Chiqui Tapia también. River no se baja de ninguna. Bueno, eso hace que River tenga un contexto hostil como equipo, tenga un contexto hostil como ambiente, y yo creo que hoy Coudet y hoy River dejaron pasar la enorme de verdad chance de que River pueda empezar a sacarse esa mala onda, a olvidarse de la mala racha y empezar a ser un equipo distinto, empezar a ser un equipo que empieza a tener, más allá de alguna ideología futurística, que creo que hoy en el primer tiempo la tuvo y la vimos, que River jugó de otra manera, River mostró otra faceta y otra cara en comparación a lo que habían sido los primeros 5 partidos del campeonato local, aún incluyendo el de Argentinos Juniors, que para mí lo ganó más por intensidad que por fútbol, pero lo dejamos para el video anterior. River tuvo la gran chance hoy de volver a tener buena onda en el Monumental, de dejar de tener ese contexto hostil del que tanto hablamos desde que arrancó el semestre, y que empieza a tener un contexto más amigable. Ese contexto amigable fue el primer tiempo, con jugadores de buen tacto, de buen pie, protagonistas, Almada, Correa, el propio Andrada también, que para mí es un jugador muy inteligente, que entiende los pases entre las líneas, que sabe ubicarse, que hoy fue opción para Aníbal Moreno y para los zagueros centrales en la salida en más de una oportunidad. Un contexto positivo hace que Almada construya mejor, y un contexto hostil y negativo como el del segundo tiempo hace que River, que Almada, que Andrada, que Correa, que el propio Beltrán también se vean un poquito
aplastados por lo que sucede y acartonados también, porque River terminó en el segundo tiempo siendo un equipo con un color acartonado, nada que ver al ritmo y al juego que había tenido en los primeros 45 minutos del partido. Vélez lo empata bien en un centro perfecto del futbolista Elías Gómez, que juega de lateral por la izquierda y tranquilamente puede ser uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Le pone el centro a la cabeza a Lanzini, otra vez Lanzini para amargarle la historia a River. Había sido el Liniers echando a Gallardo y termina siendo hoy para darle un golpazo a Coudet, y River pierde la chance de olvidarse y de cortar la racha negativa y de poder ser un equipo que empiece a tener otra onda, que empiece a tener otro color y que afronte lo que se le viene, que es la Copa Sudamericana el próximo miércoles, jugando de local contra un Independiente de Santa Fe que fue superior a River pero que no le pudo ganar en Colombia, con, no me animo a decir más dudas que certezas, porque creo que River tiene una punta de dónde tirar, porque vuelvo a decir lo mismo, el primer tiempo de este River fue el mejor del ciclo, fue el mejor del semestre. Vamos a correr el ciclo de lado y vamos a hablar solamente de este semestre, y de alguna manera River, que podría haber tenido una situación muy positiva en la que afrontar ahora sí la Copa Sudamericana jugando un buen partido y hipotéticamente ganándole a Vélez, lo va a afrontar con la duda de no haberlo podido cerrar y haber otra vez perdido puntos, que le van a afectar en lo emocional seguro, y que ni hablar le afectan en lo matemático. En la tabla anual River está lejos del objetivo, que es la Copa Libertadores, y hoy puede no ser un problema todavía, pero en 2 o 3 partidos más, si River no empieza a sumar de a 3, ya vamos a empezar a hablar de que River no va a llegar a la Copa Libertadores. Por eso, para River, ganar hoy de local y haciéndolo jugando bien, que era justamente lo que había logrado en el primer tiempo, con lo que le había costado al Chacho Coudet, bueno, no lo pudo hacer y dejó pasar una chance dorada para empezar a caminar con el pie derecho. River acaba de empatar 2-2 contra Vélez en el Estadio Monumental en una noche larga, porque lo tendría o lo podría haber ganado después de un gran primer tiempo y no pudo seguir, no pudo extender el buen trabajo en el complemento, y Vélez bien lo terminó empatando, y Vélez hasta lo pudo haber ganado en el final. Señores, empató River, y me voy rápido porque arrancó el partido de Boca hace 8 minutos y acá lo vamos a estar analizando también. Muchas gracias y nos vemos dentro de un rato cuando juegue Boca, cuando termina el clásico contra Racing.